Escuchas un podcast de Dixo. Escuchas Creative Talks. El podcast donde hablamos de creatividad, futuro, innovación, medios, disrupción y emprendimiento. Con Fernanda Rocha y John Black. Por Dixo, la productora de podcast más importante de habla hispana. Por Dixo. Nuestras realidades colapsan una vez más, la línea del tiempo y el espacio volvieron a fusionarse y aquí estamos, una vez más en las Creative Talks, el podcast que habla de diseño, arte, innovación, futuro, creatividad, disrupción, emprendimiento, nuevos medios, inspiración. Yo soy John Black y estamos transmitiendo desde la Creative House en el corazón de Polanco en la Ciudad de México. Fernanda Rocha, grabamos un poco tarde, pero aquí estamos. Hola a todos, sí, así es, John, efectivamente hoy estamos grabando exactamente a las 9:32 de la noche. Esto es por muchas razones, hemos tenido muchas cosas, afortunadamente muchos temas que resolver, pero eso no nos impide estar de nuevo con ustedes. Y como lo advertíamos la semana pasada, nosotros no nos sumamos a las celebraciones que están ocurriendo religiosamente esta semana. Así que para nosotros la vida sigue, aunque la mitad de las personas no estén, o estén de vacaciones, o estén atorados en alguna caseta. Aquí estamos para hacerles este rato más ameno. Eso sí, tenemos bastante calor aquí en la cabina, está haciendo calorón, en verdad, demasiado calor en la Ciudad de México, calor ya de verano. Pero aquí estamos. Este es el podcast 38 y tengo que decirte una cosa, Fer. Cumplimos el primer año de transmisión de los Creative Talks. Qué maravilla, no lo había pensado. Y sí, ha sido un año de muchos cambios desde la concepción de estas charlas creativas en este podcast. Pero la verdad es que se me ha ido rapidísimo, John. Sí, ha sido tremendamente veloz y múltiples historias han ocurrido en este año. Gracias por estar ahí. Esta es la sesión 38, temporada 3, podcast 31 desde que llegamos a nuestra casa en Dixo.com. Y la estamos grabando un jueves 18 de abril de 2019 por la noche. Así que inicie esta dosis de creatividad. Blackbot presenta. En tiempos de total descontrol mundial, I ordered the United States Armed Forces to launch precision strikes on targets associated. la humanidad está entrando en una crisis que acabará con la forma en cómo vivimos, consumimos y experimentamos en este planeta. People don't realize how much work goes into convincing the public that climate change is real. Dejándonos una conclusión inevitable. Nuestra generación no peleará por la igualdad, la equidad, la economía o la libertad. Pelearemos por la sobrevivencia de la humanidad en este planeta. Bienvenidos a las Creative Talks, el podcast donde hablamos de innovación, diseño, arte, tecnología, disrupción, nuevos negocios, futuro, inteligencia artificial, estrategia y sí, creatividad, porque ese es el arma más importante de nuestra especie. Can you hear me? I have not allowed my disability to stop me doing most things. My motto is there are no boundaries. Creative Talks, presentado por Blackbot, la compañía creativa que diseña el futuro. Creative Talks Podcast es parte del movimiento creativo global Creative War, que inicie la guerra creativa. Your time is limited, so don't waste it living someone else's life. Don't be trapped by dogma, which is living with the results of other people's thinking. Don't let the noise of others' opinions drown out your own inner voice. And most important, have the courage to follow your heart and intuition. They somehow already know what you truly want to become. Everything else is secondary. Stay hungry, stay foolish. Tema de la semana. Discutimos, destrozamos y analizamos el tema de la semana. Tema de la semana. El tema de la semana es presentada por Blackbot, la compañía creativa que diseña el futuro. Creative Talks Podcast. Y bien, quiero comenzar con un tema que me
me preocupa desde hace ya varios meses atrás. Y es el tema, son dos cosas. Primero, el tema de la depresión, que como sabemos y muchas revistas especializadas lo han mencionado y lo han sustentado con estudios, que la depresión se va a convertir sí en un problema en México de incapacidad laboral, lo cual ya de por sí es realmente preocupante. Y por otro lado, los sesgos que tenemos como sociedad todavía, estos repelentes que tenemos todavía hacia las enfermedades mentales. Y recientemente, hace un par de semanas, escribía yo una entrada o una publicación en mi Facebook personal, en donde les contaba cómo es que me abruma este tema de que las personas dejan de lado su salud mental y prefieren anteponer otros intereses y otras prioridades que son, desde mi punto de vista, no menos importantes, pero sí menos relevantes en comparación con la salud mental. Yo sí creo que, al igual que la salud dental, la salud mental debe ser una prioridad. Así como mucha gente está obsesionada con tener una sonrisa hermosa, todos deberíamos estar muy preocupados por tener un cerebro saludable y que funcione de manera correcta, porque si lo pensamos, es uno de los órganos después de la piel, creo que uno de los más importantes, y que al final del día nos hacen, sobre todo en esta industria, la industria creativa, pues generar y crear nuevas cosas. Así que, partiendo de esta premisa, últimamente he visto muchísimos memes y mensajes en las redes sociales sobre una idea. Y esta idea es imágenes en el bosque o en algún contexto natural increíble, llámese playa, bosque o en un lugar aislado, incluso parques, en donde se acompaña esta imagen con un texto de esto es un antidepresivo. Y en contraste con esta imagen muestran otra imagen donde hay una montaña de pastillas y diferentes formas de pastillas, de tabletas, ya saben, con el texto diciendo esto es una mierda. Esto me preocupa porque significa que como sociedad creemos que la depresión, no es algo que se debe tomar a la ligera, es como un dolor de cabeza. Y por otro lado, creemos que si alguien se medica para estar bien mentalmente, eso está muy mal. Pero no juzgamos a nadie por tomarse un Treda cuando tiene diarrea. Y entonces, ¿qué diferencia hay entre el órgano llamado estómago contra el órgano llamado cerebro? ¿Qué no se supone que los dos son órganos y que si están mal funcionando es por eso que hemos desarrollado esta tecnología llamada medicina para poder funcionar de una mejor forma? ¿Y por qué tomarse una pastilla antidiarreica nadie te juzga y tomarse un antidepresivo sí? Y es ahí cuando empieza mi discusión de, creo que estamos, tratando la depresión como si fuera un resfriado, y dos, no entendiendo de qué va la salud mental y comparándola con cosas como, he visto publicaciones que dice, antes de considerar las drogas mentales, o sea, las pastillas o tratamientos mentales, piensa en trabajar, meditar, respirar, beber más agua, comer más frutas, no usar tu teléfono, y con una serie de consejos que me parecen absurdos, no porque no ayuden. Sé que siempre hacer estas cosas de meditar y otras prácticas que podrían ayudarnos a tener una mejor salud mental sí ayudan, pero cuando ya tienes un problema médico, pues aun por mucho que vayas al parque a tomar el sol y por mucho que practiques yoga, sabes perfectamente que hay un químico que tu cerebro no está produciendo y necesitas medicina. That's it. Y sí, sé que la industria de la medicina es súper evil y hay toda una maquinaria de la que seguramente en algún episodio del podcast podríamos hablar, pero dejando eso de lado y acotándonos meramente al tema de la salud mental y de cómo a veces sí necesitamos ayuda de medicamentos y cómo la gente ha satanizado eso, me puse a pensar en el trasfondo, es por qué la gente está pensando esto de las medicinas. Y esto me llevó a pensar en una teoría que evidentemente no es nada nueva, sobre los bias cognitivos,
¿Qué son los bias cognitivos? Son, como su nombre lo dice en inglés, sesgos que nos impiden ver la realidad o nos distorsionan la realidad en una manera que solo vemos lo que nos conviene o la forma en la que nosotros nos conviene entender las situaciones. Voy a profundizar en este tema. Primero les voy a explicar de dónde diablos salió este tema de bias cognitivo para que no piensen que me lo estoy aquí sacando de la manga. En el otoño de 1969, vean que esto ya tiene bastantes años, Amos Tversky y Daniel Kahneman, que eran dos estrellas emergentes en el Departamento de Psicología de la Universidad Hebrea de Jerusalén, formaron un equipo, una dupla formidable en la que pues juntos crearon el campo de lo que hoy se conoce como la economía del comportamiento. Y esto ha revolucionado grandes partes de la psicología cognitiva. Lamentablemente uno de ellos, Tversky, falleció en 1966 y Kahneman llevó pues la responsabilidad o el proyecto que ambos habían creado sobre los hombros hasta que en 2002 recibió el Premio Nobel de Economía, aunque él es un psicólogo. Mucha gente lo cita como un economista, pero no, él es un psicólogo. Y el premio lo ganó gracias a este trabajo que hizo sobre el descubrimiento de estos sesgos cognitivos que afectan realmente nuestra toma de decisiones. ¿Qué es un sesgo cognitivo según esta teoría? Es un patrón sistemático de desviación de la norma o la racionalidad de nuestro juicio. Es decir, que nosotros creamos nuestra propia realidad subjetiva a partir de la percepción, el conocimiento y una serie de cosas que tenemos en nuestra mente o en nuestra forma de ver la vida, y en realidad se resume a una construcción individual de la realidad social. Es decir, que tú ves a la sociedad, al mundo, a partir del conocimiento que tú crees tener o de las referencias que tienes hasta ese momento. Estos sesgos nos pueden llevar muchas veces a acciones equivocadas o a ver la realidad de una manera, como dice su nombre, sesgada, y que nos impiden ver más allá. Por ejemplo, esta cosa que estoy hablando de las medicinas para el cerebro, pues es porque la gente tiene ciertos sesgos que le impiden ver que el cerebro es solo un órgano más y que a veces también necesita ayuda. Y evidentemente no existe solo 1 o 10 sesgos, en realidad existen bastantes, ahorita voy a profundizar en eso, pero hay 5 sesgos que son como los más comunes y por lo mismo son los que más afectan la toma de decisiones. Voy a hablar de estos 5 más importantes y voy a identificar cuál desde mi perspectiva es el sesgo que está afectando sobre este tema. El primero se llama anclaje y se refiere a la idea de que la información irrelevante que nos presenta nos deja influenciar fácilmente antes de una toma de decisión. Por ejemplo, Kahneman y Tversky reclutaron a estudiantes de la Universidad de Oregon como sujetos de prueba, y lo que ellos hicieron fue crear una rueda, como una rueda de la fortuna, como una ruleta rusa, que obviamente estaba amañada para detenerse solo en los números 10 o 65. En lugar de números del 10 al 100 o del 0 a 100. Entonces solo caían estos dos números siempre. Y luego, después de esto, le hicieron 2 preguntas a estas personas y les preguntaron ¿cuál es el porcentaje de naciones africanas entre los miembros de la ONU? Y le preguntaron ¿es mayor o menor que el número que acabas de recibir con esta ruleta? Los resultados fueron asombrosos porque las estimaciones promedio de los participantes que vieron 65 en la rueda fueron del 45%, mientras que los que vieron 10 tuvieron una estimación promedio más baja del 25%. En otras palabras, ellos estaban anclados, por eso se llama anclaje, por estos resultados que influyeron en sus estimaciones finales sobre la pregunta de qué porcentaje de naciones africanas hay entre los miembros de la ONU. Entonces, esta primera referencia sesgó a que tuvieran estos resultados.
Esto es, por ejemplo, en el mundo más terrenal, es más probable que compres un sándwich de 5 pesos justo después de haber visto otro sándwich que cuesta 20. Entonces, como el 20 es tu referencia, tú te anclas a eso y dices, ay, no, pues el de 5 obvio sí está más barato. Entonces, eso te lleva a tomar ciertas decisiones, ¿no? Que pueden ser a favor o en contra. O sea, al final del día, estos sesgos cognitivos a veces te llevan a tomar decisiones buenas y a veces malas. Hay otro que se llama la heurística de disponibilidad, que se refiere a nuestra tendencia de hacer juicios basados en información que puede ser fácilmente recordada en la memoria. Es decir, imagínense que estás manejando en una carretera a 70 kilómetros por hora, pero luego ves un accidente catastrófico y los otros conductores disminuyen la velocidad a 50 kilómetros y entonces debido a que la posibilidad de este accidente es más probable en tu cabeza, también es más probable que tú disminuyas tu velocidad. Y si se dan cuenta, cuando pasa un accidente en la carretera, los que han conducido en carretera y ven un accidente, los siguientes kilómetros de la carretera ya te vas más lento, porque este bias cognitivo te dice, pasó esto, entonces tú actúas a consecuencia de esto que acabas de ver. El siguiente es heurística representativa, y este es un sesgo que nos lleva a hacer juicios basados en comparaciones con otra cosa en la cabeza. Por ejemplo, es el proceso aquí me preocupa porque el ejemplo es el proceso de reclutamiento de la mayoría de las organizaciones en todo el mundo. ¿Qué quiero decir? Al entrevistar y evaluar a los postulantes, los gerentes de contratación o la persona que se dedica a contratar tienen más probabilidades de contratar a una persona que se ajuste al estereotipo de lo que parece ser la persona que normalmente ocupa este puesto, aunque otro postulante con un género o raza distinta sea más adecuado para la función. Es decir, se dejan llevar por, pues hasta ahorita el historial es que los que han ocupado este puesto tienen estas características. Entonces, aunque llegue un postulante con otras características, pero con mejores características para el puesto, no se lo dan porque este sesgo de la heurística representativa les impide darse cuenta. El cuarto es la regresión a la media. Y en el contexto de la psicología, la regresión a la media describe nuestra tendencia a hacer predicciones sesgadas sobre el futuro, porque no tenemos en cuenta el poder de la regresión. Por ejemplo, mientras ayudaba a la Fuerza Aérea Israelí a entrenar pilotos de combate, Kahneman notó que los instructores, como la mayoría de los entrenadores y gerentes, creían que las críticas eran más útiles que los elogios. Entonces, su base para esta creencia era que cada vez que elogiaban a un piloto por haberse desempeñado bien, él siempre se desempeñaría peor la próxima vez, mientras que el piloto que era criticado siempre tenía un mejor desempeño. Sin embargo, Kahneman notó que ambos grupos de pilotos simplemente regresaron a la media. En otras palabras, se desempeñaban mejor o peor, independientemente de los elogios o las críticas. Y el hecho de no tener en cuenta esta regresión a la media a menudo conduce a nosotros mismos a tomar decisiones erróneas basadas en información engañosa. Hay un libro de Kahneman que de hecho está disponible en audiolibro por si alguien lo quiere leer o escuchar, que se llama Pensando rápido y lento. Y aquí hay un ejemplo muy claro donde dice: los niños deprimidos tratados con una bebida energética mejoran significativamente durante un periodo de 3 meses. Él se inventó el titular de este periódico, pero el hecho es que es cierto. Si tratara a un grupo de niños deprimidos durante un tiempo con una bebida energética, mostrarían una mejora clínicamente significativa. También es cierto que los niños deprimidos que pasan algún tiempo parados sobre la cabeza o abrazan un gato durante 20 minutos al día también muestran mejoría. De manera que la hipótesis de que esto es gracias a la bebida energética puede o no ser real. Asimismo, como lo que hacían de los regaños y los elogios era como no influenciaban directamente, pero pareciera que sí lo hacían. Entonces el que dirigía a los pilotos pues lo tomaba en cuenta, ¿no? Y finalmente está, en estos 5 ejemplos que estoy citando, el sesgo retrospectivo.
que se refiere a nuestra tendencia a mirar hacia atrás, a los eventos pasados, ajustar nuestra visión del mundo para dar cabida a la sorpresa y mantener la posición de lo supe todo. Este sesgo es uno de los sesgos que ya había hablado en otras emisiones y es el típico de que cuando pasa algo tú dices, yo ya sabía que esto iba a pasar, pues era obvio que iba a pasar, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahora que vivimos el incendio desafortunado de Notre Dame, pues mucha gente pues es que era obvio que esto iba a pasar, yo ya sabía porque no se ha dado mantenimiento ni prevención de restauración, entonces pasa un hecho y todo el mundo dice, yo ya sabía, ¿no? Y tienes este sesgo. De modo que desde mi perspectiva, los sesgos que tenemos ahora en contra de las medicinas para el cerebro o en contra de las personas que usan estas medicinas, lo cual es todavía peor, es que estamos justamente teniendo sesgos entre heurística representativa y también de regresión a la media, porque creemos que esto no ayuda o sí ayuda y entonces estamos en esta discusión en donde señalamos y juzgamos a las personas que toman medicinas y los tachamos de no, es que son, o por un lado los extremistas dicen estos son parte del sistema que te quiere convertir en un zombie babeante. Y otros dicen, no, es que tomar medicinas no funciona mejor que te vayas al parque a meditar o que te vayas a la jungla a esconderte. Y entonces son parte de estos sesgos. Y si analizamos todos los fenómenos que están ocurriendo en redes sociales, estos linchamientos, enfrentamientos llenos de odio, de racismo y de todos estos sentimientos negativos, son meramente sesgos. Sesgos de los cuales no nos hemos dado cuenta, no nos hemos autoanalizado ni autoevaluado de que los estamos teniendo, porque si fuera así crearíamos mucho más y mejor conciencia y entonces quizás evitaríamos estos enfrentamientos. Así que esto me lleva a la parte final de este tema y es, yo como cualquier ser humano, ¿cómo puedo hacer para darme cuenta de estos bias, para evitarlos o trabajarlos y aprender a administrarlos y detectarlos y decir, ok, ahorita estoy juzgando esto a partir de que me está pasando esto o que acabo de ver esto. Uno de los sesgos que seguramente más les pasan es que cuando tú compras recientemente un coche, cualquiera que sea, imagínate que te compras un March de Nissan, empiezas a ver en la calle un montón de March. Y no es porque haya más, sino porque como tú lo tienes, comienzas a poner atención en eso. Y eso también es un bias. Entonces, para que ustedes vayan conociendo estos sesgos cognitivos y los vayan detectando y los sepan administrar, les quiero recomendar una app que está buenísima. Desafortunadamente solo está en inglés, pero es muy buena. Se llama Pocket Biases y la pueden encontrar también. Desafortunadamente ahorita solo está disponible para la plataforma de iOS, pero los que puedan de verdad descárguenla. Porque lo que tiene esto es, te muestra los más de 200 bias que hay en la investigación de Kahneman y te ayuda a detectarlos y te va haciendo como un plan, ya sea de día a día, donde cada día te muestra un bias distinto y muestra una reflexión sobre ese bias y a qué se refiere y algunos ejemplos. O de plano, si tú quieres conocerlos todos de un jalón, hay una sección de All Biases donde puedes verlos y tú leerlos uno a uno a tu placer y entonces ir entendiendo pues de qué va cada uno. Entre los más populares están estos 5 que ya mencioné, también el antropomorfismo, que es justamente pues esta tendencia que tenemos de convertir todo en, por ejemplo, la razón por la que las personas visten a sus perros, pues es este bias, ¿no? De que todo lo queremos convertir en una forma humana o darle una forma mucho más cercana a nosotros. Entonces, la verdad es que está súper bueno reflexionar, porque si esto lo llevamos al mundo de la creatividad y al mundo de los negocios, a veces no te atreves a inventar o no inventar, más bien a crear o probar una nueva técnica de algo, porque uno, estás en una zona de confort y dos, tienes estos bias que te sesgan y te impiden romper esos paradigmas o romper esas costumbres o romper esos hábitos, y que una vez que los detectas y los conoces es mucho más fácil administrarlos y moverlos a tu placer y darte cuenta de muchas cosas que quizás hoy te están impidiendo desarrollar bien una idea o llevar a cabo un proyecto. Entonces, pues esto es
es mi reflexión acerca de los bias cognitivos. Espero que de verdad reflexionen acerca de este tema. Voy a dejar evidentemente la liga para que puedan descargar el app. Y si quieren seguir platicando de esto, ya saben dónde encontrarme. En Twitter estoy como Fernanda Roche y ahí pueden escribirme y seguir platicando de esto. Déjame entender, Fer. Este tema de los bias cognitivos llevamos cerca de 5 semanas llevándolo a cabo, pero me cuesta mucho trabajo poder detectar, porque sí es un trabajo súper fuerte de introspección y decir, ok, lo que me está pasando es que tengo un bias, pero es un pensamiento absolutamente elevado. Es decir, para poderte dar cuenta de que eso que estás pensando o correlacionando en tu forma de pensar frente a diversas situaciones, sobre todo frente a la sociedad, ¿no? Y frente a tu comportamiento social, que están estos bias, estos grandes huecos cognitivos y de relación donde hay una gran falla. Para poder identificarlos sí requieres de una gran conciencia. Yo cada vez que trato de analizar mi comportamiento y detecto este bias, es tremendamente difícil detectarlo y evidentemente viene mi pregunta, ¿y luego esto qué? ¿Cómo se resuelve? ¿No? ¿Qué tú sabes que está sucediendo respecto a este tema y cómo tú estás detectando estos bias? Mira, creo que desde mi punto de vista, este es un proceso y este proceso lo logro resumir en 3 pasos. El primero de ellos, como lo dije ahora mismo, es el conocimiento de los bias. O sea, nunca los vas a poder detectar si no tienes ni idea de cuáles son, cómo se manifiestan, algunos ejemplos de su aplicación, digamos, en el mundo real. Creo que la primera parte es el conocimiento de los bias. La segunda parte es obviamente, como les decía ahorita, son más de 200 bias y no vas a ir como por la vida con tu lista y aprenderte de los de memoria, sería una locura. Pero sí hay algunos con los que tú de inmediato te vas a sentir más identificado. Claro, te los topas cotidianamente, ¿no? Sí, o sea, por ejemplo, uno de los bias que creo que yo te detecto a ti es que tienes como este bias del sesgo de confirmación. ¿Qué significa? Que solo encuentras a personas o artículos o cosas en la red que confirman las creencias que tú ya tienes. Qué bueno que te detienes ahí. Creo que ahí está metida toda la sociedad ahora mismo. Uno de los grandes temas que discutimos, por ejemplo, en el Insanity Bootcamp o en clases muy particulares de comportamiento social en el mundo digital, es que la sociedad se está fragmentando por colores. Y los colores tienen que ver con pensamientos afines, ¿no? Tú en tus redes sociales, a los seguidores que tienes y a los followers o la gente que tú vas a seguir son confirmaciones de este pensamiento actual que tienes, de tal manera que solamente estás pensando en un solo color. Si tu tema personal es solamente pensar en innovación y creatividad, digamos que si a eso le asignamos un color, no sé, azul, toda mi implicación y todo mi tejido social donde me desenvuelvo, interactúo, colaboro y sigo en mis plataformas digitales tiene que ver con ese color. Y entonces dejas de ver el color rojo, el naranja, el verde, el morado. Es decir, toda esta defragmentación social de contenido alrededor de la misma realidad deja de estar presente en tu timeline, lo cual refuerza este bias cognitivo, lo cual definitivamente estamos en una crisis social brutal si lo analizamos desde ese punto de vista, Fer. Sí, justo por eso es lo que te decía. El segundo paso es comenzar a detectar a los cuales son como más comunes o más afines a lo que tú vives en el día a día. Y el tercer paso es, una vez que ya lo conoces, ya eres consciente de que a ti te pasa, es tomar acción. Es, por ejemplo, si yo ya sé que mi bias es el sesgo de confirmación y que cuando busco información en internet o en donde quiera, o en los libros o donde sea que la busque, y solo voy a aprobar o avalar la que tenga que ver conmigo, entonces detectarlo y decir, ok, hoy me voy a dar la oportunidad de leer algo de lo que comúnmente no leo porque quiero tener otra perspectiva y abrir mis pensamientos y abrir mi mente. O de plano decir, ¿sabes qué? Lo mío no es eso, no quiero perder el tiempo leyendo novelas porque me importa leer solo libros de creatividad y ya está. Pero el tema es hacerte consciente de que eso existe y cómo lo aplicas en tu vida. Hay cosas que vas a modificar, hay comportamientos
en los que te vas a permitir romper los paradigmas y abrir tus horizontes, y hay otros que vas a decir, esto no es lo mío, y vas a seguir con tu vida normal. Pero cuando ya estás consciente de qué está pasando, puede que detectes que hay cosas que, por ejemplo, tienes un bias que te impide en una junta convencer al cliente, y entonces lo trabajas para abrirte, para ser más empático, qué sé yo. Y creo que eso es ahí donde nos puede ayudar. Sí, estoy de acuerdo contigo, aunque creo que estamos viviendo una exaltación de los bias cognitivos, que la gente no tiene idea de qué es esto. Claro, yo sé eso, por eso es que hablamos en este podcast de eso, porque es como poner en la mesa la conversación, y hay quien diga, estos güeyes están locos y yo no tengo ningún sesgo, o hay quien diga, oye, sí cierto, sí detecto que hay estas cosas, y que trabaje en eso. Creo que más bien aquí el tema es, entre más gente esté consciente que hay estos sesgos, pues evidentemente vamos a evitar entrar en estos loops infinitos de querer tener la razón. Estoy de acuerdo. Por ejemplo, desde el punto de vista del periodismo, no puedes tener este bias cognitivo. O sea, necesitas tener todas las vistas de un hecho social, ¿no? No puedes solo tomar una. Uh-huh. O sea, cuando tomas una es porque vas a ejercer una opinión y pones un marco teórico de dónde estás partiendo. Pero en una nota per se tienes que hablar de todos los puntos de vista para poder descifrar ese acontecimiento social o narrar ese acontecimiento social. Por eso la gente no tiene ni idea cuando detecta un fake news de uno que sí es noticia real, ¿no? Exacto. O de un post que te está engañando contra algo que no es que sí es verdad. Y así pasa a nivel político, económico, social, de contenidos, de líderes, etcétera. No, por ejemplo, tenemos también el bias del efecto Halo o Halo, de cuando tú ves a alguien que está, no sé, mejor vestido o con lo que tú consideras que es una mejor vestimenta, lo tratas mejor y le das una mejor atención a cuando ves a alguien que tiene, no sé, los zapatos sucios o qué sé yo, alguna cosa que a ti no te guste y lo tratas peor, ¿no? Es un tema de las apariencias. Y lo mismo pasa en redes. Cuando tú ves una foto en Instagram de alguien que tiene una foto en un yate y que está con el mejor traje del baño del mundo, pues como que tienes una percepción de, ay, esta persona merece más mi atención que otra que se tomó una foto pues como que más fea o menos producida. O sea, sí creo que hay un tema de mucha conciencia, como decías tú al inicio, de introspección, y que por eso se hablan estos temas acá, ¿no? Y nadie nos enseña. O sea, ¿cuántos años tienes? ¿31? Sí, ese es un tema muy importante y creo que vale la pena que lo tomes, John, porque justamente yo pensaba esto de por qué nadie nos enseña. Nadie te enseña, o sea, yo al menos en la educación que recibí, y me jacto de haber sido afortunada porque todo el tiempo estudié en escuelas privadas que tenían, o sea, como que muy buenos planes de estudio, vamos a dejarlo ahí. Y en ninguna de ellas me topé con esta información. O sea, nadie nunca te hablaba de que tenías bias y que había estos sesgos y que cómo manejarlos o cómo administrarlos. Porque esto también afecta, si bien es una teoría de comportamiento económico, o sea, de behavioral economics, pues también es afecta a otros niveles o momentos de tu vida. Por ejemplo, la administración de tus emociones, ¿no? Entonces creo que sí tienes razón, nadie te lo enseña. Nadie te enseña, y creo que estamos en un punto donde a nadie le importa. O sea, la gente que ahorita le digas en este instante y comienzas una cruzada de conocimiento de bias cognitivos, te van a decir, sí, güey, pero tengo que comer, o sí, güey, pero yo ya pienso en color rojo. O sea, creo que la transformación social va a estar súper difícil de transformar. Creo que estamos llegando a un punto de hartazgo de todo lo que hay alrededor, y lo único que estás buscando es encontrar sentido a las cosas que le empiezas a tomar sentido, y eso se vuelve en una crisis social brutal. Creo que el conocimiento de los bias cognitivos nos deja que tenemos una deficiencia impresionante en términos individuales y sociales, y eso me deja con un sabor de boca súper triste. O sea, es como, ok, ya conozco y los puedo trabajar, pero si el mundo de alrededor no ha trabajado sus bias cognitivos, yo voy a ser el único raro frente a ese ecosistema, y entonces no me va a quedar de otra más que aprovechar ese conocimiento y conquistarlos. Pues sí, creo que también eso que tú estás teniendo es justo un sesgo, porque te estás basando solo en las personas que no tienen conciencia. Pero aunque en menor porcentaje, ya lo sabemos, quizás solo el 1%,
sí hay quienes tienen esta importancia de acercarse a estos temas y creo que ahí es donde estamos enfocados. Entonces, lo que sí quiero advertirles y que atinadamente o afortunadamente señaló el psicólogo Gerd Gigerenzer, que advirtió que hay una trampa que se llama sesgo del sesgo, ¿no? Que llega un momento en que estás como tan preocupado o tan informado sobre los sesgos que tienes una tendencia a ver sesgos cuando no los hay. Entonces, como todo en la vida, hay una línea de equilibrio que si la rebasas y caes en el exceso, pues puedes caer en estas cosas que ya son como el otro extremo y es muy divertido en sentido de, pues, siempre la vida es esta paradoja o esta dualidad de los extremos, pero también es muy importante que estemos conscientes. Yo creo que al final del día eso es el tema. Y yo sí creo que hay, aunque sea una persona que me está escuchando que va a decir, güey, yo sí quiero saber más de esto y está bien. Estás escuchando Creative Talks Podcast. El primer podcast centrado en la creatividad humana. Creative Talks. Regresa el bootcamp creativo y de marketing. Regresa el bootcamp creativo y de marketing digital más intenso de América Latina. Negocios, marketing digital, creatividad, innovación, diseño. 2 días. 2 días. 16 horas de altísima dosis educativa. 16 horas. Tu forma de entender el mundo de los negocios y tu postura en el planeta cambiará para siempre. Insanity Bootcamp 2019. Insanity Bootcamp. Fechas disponibles. León, 14 y 15 de junio. Guadalajara, 19 y 20 de julio. CDMX, 16 y 17 de agosto. Mérida, 20 y 21 de septiembre. Zacatecas, 18 y 19 de octubre. Lugares disponibles a través de blackbot.rocks/insanity-bootcamp. Insanity Bootcamp solo a través de Creative Talks. Presentado por Blackbot, la compañía que diseña el futuro. Las dejamos con Julie Friedman Steele, de la World Future Society. I'm Julie Friedman Steele, and I'm the new board chair and interim executive director of the World Future Society. What I'd like to share with you today is a story of transformation for this organization, just like the transformation that I went through. We're entering into a new era. We've been around 50 years, and we've made a huge difference. We did what we set out to do. Our original members, many of whom are here today, put futurism on the map. They demystified it, destigmatized it, and legitimized it. It's been so successful that weird people are now embraced. You can find a futurist inside of government, business, academia, intelligence, and the entertainment industry. And now it's our turn to lead by example and be the community for all futurists and grow our base of support. The possibilities are amazing and unlimited. So I'd like to share with you a few of the pillars that make up this way of thinking. Number 1, have empathy. Feel what another being, human or non-human, is experiencing from their frame of reference. Be a lifelong learner. Seek the endless thrill and insatiable appetite for new information. Be a lifelong unlearner. Use self-reflection to dismantle the things that don't work anymore. Be a dreamer. Paint pictures of multiple possible futures and realities in your mind and share what you see. Be comfortable being uncomfortable. Constantly put yourself in situations that don't feel good, but enable you to grow as a person. Be collaborative. The only way we will continue to exist is if we work together. And last but finally not least, be a visionary doer. That last one.
visionary doer. That's what I hope to be doing, standing here, stepping up to this role. I want to talk the talk and walk the walk. And we need a tribe of people with that mindset who will stand and act alongside us. The time for talking is over. It is time to do. I have a lot to do. We have a lot to do. And it all starts with that shared mindset, that full of possibilities, futurist mindset. Esto es Creative Talks Podcast. Creative Talks Podcast, presentado por Blackbot, la compañía creativa que diseña el futuro. Creative Talks Podcast. Media. Reseñas de contenidos que consumimos de Netflix, Amazon Prime, YouTube Originals, Claro Video, Vimeo, YouTube e Internet. Media es presentado por Insanity Bootcamp, el entrenamiento creativo y de marketing digital más poderoso de América Latina. Media. Pues la verdad no sabíamos en dónde acomodar este contenido que vamos a platicar y decidimos ponerlo en Media porque pues definitivamente esta noticia genera nuevos contenidos. Fer, tú y yo somos fanáticos de una tipografía que hemos usado una y otra vez a lo largo de nuestra historia en distintos proyectos, en distintos bosquejos, en cosas profesionales de ejecución, llamada Helvética. Y es una de mis tipografías favoritas, Fer, no sé la tuya. Así es, sí es correcto, es una de mis tipografías favoritas, no solamente por su estética, sino por su funcionalidad. Y sí, como bien dices, es una tipografía que hemos usado en repetidas ocasiones, sobre todo en nuestros keynotes. En 1957 fue cuando se diseñó por primera vez Helvética por Max Miedinger y Edward Hoffman, los cuales trabajaron en esta tipografía que se convirtió ya en una tipografía universal y que sigue siendo increíblemente popular. Lo vemos desde playeras hasta toda la parte de los letreros del metro de Nueva York. En fin, su usabilidad y aplicación ha sido en todas partes del mundo y creo que es una de las tipografías más sencillas, fáciles y bellas que tenemos hoy. El equipo de Monotype, que realmente son los propietarios de Helvética, han pasado los últimos 2 años y medio criticándose al interior de la compañía y dedicándole toda su energía para poder hacer un rediseño de Helvética. El resultado se llama Helvética Now. Ya está disponible evidentemente con licencia. Todavía no se ha liberado y creo que todavía no se va a liberar de forma gratuita durante mucho tiempo. Pero las primeras imágenes de este rediseño y este repensar cómo tiene que lucir Helvética en este instante, sin duda lo lograron. Es muchísimo más estética, tiene variaciones mucho más amplias, tiene una versión micro que es para pantallas pequeñas y también ya está pensado para toda esta evolución de los distintos displays que hay. Hay una que se llama literal display, que es para señalización, y una que se llama texto, que es para tamaños más estándares en temas de escritos o contenidos. Creo que dibujaron muy bien un ecosistema de aplicación de Helvética y Helvética Now ahora ha llamado totalmente nuestra atención y la verdad nos tiene muy emocionados este rediseño que hizo el equipo de Monotype. Esto es Creative Talks Podcast. Hace 3 shows platicábamos de él, pero ahora sí necesitamos hablar un poco más en forma de él. Desde 2009, ya hace una década, Ferro, desde 2009, vimos una charla de un personaje que nos advertía de forma súper dura e intensa, parecía como un golpe en la mesa que daba en el mundo, que el diseño debe de cambiar su punto de vista y mirar de frente a la oportunidad histórica que estaba a punto de enfrentar. Y es que los diseñadores siempre me han parecido fascinantes. Me ha parecido una gente que tiene un procesamiento totalmente exquisito, distinto al status quo. Pero nunca he podido quitar ese tag que los acompaña de arrogancia y una postura de superioridad falsa
solo por crear algo nice o bonito. Creo que esa parte del diseño es sumamente criticable y justo en ese TED Talk de 2009 se deshacía esta idea de que solamente diseñamos cosas hermosas. Y ahora estábamos hablando de una forma nueva de pensamiento de diseño que es totalmente distinto a lo que se estaba enseñando en las aulas. Y aunque muchos no lo han entendido del todo el día de hoy, todavía hay muchas licenciaturas en el mundo, la gran mayoría, que siguen pensando que el diseño es un tema solo estético y no de performance o de evolución y de funcionamiento y de usabilidad y que resuelva un problema del mundo. De hecho, el diseño hoy no solo tiene que ver con la parte estética, sino con justo este pensamiento de funcionalidad, experiencia, performance. Y el performance me refiero a que resuelva algo, que solucione algo de manera correcta. La gran pregunta de este momentum del diseño es ¿qué podemos resolver a través del diseño? Y los dejamos con un audio de Mirko Asís que nos explica cómo piensa al interior el equipo de IBM Design Thinking, pero sobre todo cómo un pensamiento llamado IBM Design Loop está transformando la forma en cómo IBM hace negocios y diseña productos. When we talk about design at IBM, we're not talking about designers, and I think that's a really important sort of distinction that we need to make. Design is too important for designers alone, so we really do have to give away its secrets to everyone who's involved in these problems. You know, the core of what we think about design thinking at IBM to be, or IBM design thinking, is a sort of how do we continue that conversation with our clients and our users. That leads us to the three principles of IBM design thinking: a focus on user outcomes, and restless reinvention being that conversation between our users and our teams. And so when we talk about the loop, we talk about it as a loop of continuous understanding. Every time you observe, you're understanding a little bit more about the world around you. Every time you reflect, you're understanding a little bit more about your own team and what you can do for the world. And every time you make, you're understanding a little bit more about the solutions or the potential solutions that exist. So we treat everything like a prototype in design thinking. We treat everything as an unfinished product that will always be iterated on, that will always be reinvented. For a given problem, right? For a given open-ended problem that we're trying to solve, you know, a team can observe, reflect, and make, right? And so they'll literally use the loop to try to solve an open-ended problem, right? But at IBM, the problems that we're trying to solve are certainly far bigger than that. We require, you know, complex multidisciplinary teams for even some of our most basic interactions with clients. So what we do instead is we oftentimes break up problems in two ways, right? We can either break it up by team. I mean, depending on how you work, you might call these squads or work streams, right? And in this scenario, each team or work stream can, you know, use the loop to solve their part of the problem. The other way we sort of manage projects is to split it up by time, right? And so we might split up the problem into sprints or phases or, you know, you name it, depending on how you work. And so in this scenario, each team is once again going to be observing, reflecting, and making for their part of the puzzle, right? And so to make design thinking work at that scale, we introduced the keys to IBM design thinking. Put shortly, hills align us across teams. They help us sort of set objectives for each team that sets out to do the work. Playbacks align us across time. They align us, you know, as we're iterating and evolving our understanding of a solution. And sponsor users, they align us with our users' reality, the real-world users that we bring into the projects that we're working on to stay in touch with the real-world needs that they're experiencing. ¿Se dan cuenta? Es una forma distinta de pensar. Es producto de años y años de evangelización de un personaje que pasará a la historia como uno de los intelectuales del diseño más exquisitos de nuestros tiempos, Tim Brown. Tim Brown es CEO de IDEO y anunció hace unos días su retiro. Brown va a dejar su puesto después de 19 años de estar al frente de la compañía IDEO y realmente donde ocurrió todo este trabajo de evangelización respecto al pensamiento de diseño o design thinking.
Va a ser reemplazado por Sandy Speaker, también de IDEO. De hecho, va a ser la primera CEO de la compañía en toda su historia y ha estado en IDEO durante 14 años. También ella vio todo el desarrollo, crecimiento y evolución del pensamiento de diseño al interior y ahora ella va a estar al frente de la compañía. Anteriormente fue la directora global de la empresa y antes de eso trabajó en gran medida en los esfuerzos educativos de IDEO, todo este tema de evangelización, conferencias, talleres, educación, y realmente ese es como el foco de su pasión a lo largo de todo este tiempo. Inclusive está en la junta directiva de la plataforma educativa Khan Academy, que para los que no lo conozcan es una de estas plataformas donde te logueas online y estás recibiendo educación de distintas universidades, las más importantes de todo el mundo. En la gran mayoría los precios son cero, es decir, no tiene costo. En algunos claro que sí. De hecho, cada vez se ha ido sofisticando la plataforma y por supuesto que ofrece cursos súper exquisitos, pero también los costos son mínimos. Khan Academy revolucionó mucho de esta forma de pensamiento en la educación y también está ahí metido IDEO. De hecho, enseñó diseño, el diseño de ideas para estudiantes de quinto grado durante muchos años como voluntaria. Esto como un tema solo para probar algunas hipótesis. Ella va a ser Sandy Speaker, va a ser la nueva CEO. Pero Brown nos enseñó y nos ayudó a transformar a IDEO como una empresa de diseño que venía de temas industriales, ¿no? Para desarrollar proyectos físicos. Por ejemplo, el primer mouse de la computadora de Apple viene de una organización de pensamiento sistémico en donde justo estuvo metido Brown. O sea, fueron de los primeros proyectos de IDEO. Todo el mouse como lo conocemos es producto de este pensamiento y bajo su liderazgo la compañía se volvió experta no solo en la construcción de productos sino también en la construcción de servicios. Ayudó a IDEO a lanzar nuevas armas organizativas enfocadas en esfuerzos humanitarios, proyectos de riesgo, educación y evidentemente design thinking. IDEO fue construido sobre un conjunto de múltiples valores que hasta el día de hoy la gente está entendiéndolos, pero esto ya tiene casi 20 años de que fueron creados y evidentemente han evolucionado con el tiempo. Una cultura de hacer que otros tengan éxito. Esta es la base del pensamiento de IDEO. Una búsqueda para estar al borde del diseño, implementar la curiosidad acerca de cómo las personas y sus necesidades se manifiestan y cómo estas perspectivas pueden generar innovación en la compañía en todos los niveles. Y todo esto es parte esencial del futuro del pensamiento de IDEO que fue constituyendo con el tiempo. Ok, ahora, ¿qué va a pasar con Tim Brown? Se estarán preguntando. Lo que va a hacer es que no se va de la compañía, al contrario, va a tomar una nueva posición como presidente de IDEO. Y lo que él comenta en una carta es que pues lo que ahora quiere o lo que pretende con esta nueva posición pues es centrarse en las relaciones clave, los proyectos clave y tomar más decisiones pues prácticamente estratégicas para la compañía. Y lo que él quiere o su más grande anhelo es como avanzar en la provocación del diálogo en torno al valor y la práctica del pensamiento de diseño, que sabemos que esa ha sido su constante durante estos 19 años. Y bueno, evidentemente al ser presidente pues va a asumir otras responsabilidades y va a ser miembro del consejo de Q, que es como todo el conglomerado de IDEO, y pues eso es lo que va a hacer. Se va a centrar en explorar proyectos mucho más de pensamiento colectivo. Yo creo que esto a partir de su interés desde hace ya bastante tiempo sobre el diseño de futuros y todo esto, pues es lo que lo ha llevado a tomar esta decisión. Y sí, como dice John, efectivamente Sandy por su lado lo que pretende es hacer como algo que han llamado una gira de escucha, que es pues visitar todas las oficinas y reunirse con todos los equipos y realmente asumir esta posición no solamente como un nombramiento, sino con un involucramiento profundo con la compañía. Pues Tim Brown, si no lo conocías, es justo estas mentes que necesitas adentrarte, leer. Ve su TED Talk del 2009. Te va a parecer
sumamente actual y tiene 10 años. Es lo que les decía, que tenía una forma de pensar brutal y sí, ha hecho un statement poderoso en el mundo del diseño y los queremos dejar con una entrevista que hicimos con Tim Brown para las Creative Talks. Companies that realize the kind of state of the world today really haven't got much choice but to think about how to be more creative, how to be really good at acting on new ideas, on spreading new ideas inside their organizations, and indeed having new ideas of their own. Design thinking is all about shaping the world to meet people's needs. And so there's a huge overlap between impact in investing and design thinking in my view. But in order to be successful, we have to figure out new ways of serving needs in ways that are different from the ways of the past. So one of the challenges for organizations and leaders of organizations that want to become more innovative is it's no good just asking the boss to have more ideas, because it's not enough. You need to unlock the creativity and innovation of much more of the organization than that. It's certainly not easy to change your leadership behavior, and if you're a leader who's been used to having the answers, it's quite difficult to stop and say, okay, how can I make sure I have the questions rather than the answers? Leaders of today need to kind of play this dance between the explorer, the gardener, and the player coach. We have to rely on ideas like the circular economy, which is instead of the linear, the old style linear industrial economy where we mined resources out of the ground, process them into products, and then throw the products away at the end. That's not sustainable, right? Instead, we've got to figure out ways of keeping these materials and resources in the system for much longer and have them be much more valuable. If we consider sustainability in kind of the big picture, it's about how do we serve the broadest population of people, stakeholders, in as value-creating long-term a way as possible. But really what I'm most excited about is that it's time at the beginning of the 21st century to redesign almost all of the systems that we designed 150 years ago for the industrial economy. Our education system, our health systems, our systems of mobility, the way our cities work, all of these things that are ready to be redesigned. So it's a wonderful time to be a creative person. Y ya que estamos hablando mucho de diseño en este capítulo, Fer, yo no sé qué opinas, pero nunca habíamos volteado a ver qué estaba pasando en el diseño de Canadá, aunque sabíamos que, por ejemplo, la industria de animación canadiense es una de las industrias más importantes del planeta, pero nunca me había detenido a analizar la importancia que tuvo el diseño para un país completo. Mientras que Betsy Ross cosía las estrellas y las rayas en la primera bandera estadounidense, la hoja de arce o la hoja de maple que lleva la bandera de Canadá nació de un concurso nacional de diseño en la década de los 60 en el siglo pasado. Este movimiento de diseño de Canadá, nacido a mediados del siglo XX, ayudó a transformar por completo un país de enorme y salvaje avanzada que la verdad estaba metido en un tema de no intersección en el tema de diseño, y hoy es una nación próspera, unificada, con una gran identidad. Les presentamos el documental Design Canada, el cual trata precisamente de esa transformación que el diseño y la creatividad han hecho por un país completo. Inició con una campaña de Kickstarter para crear este documental, pero ahora el cineasta Greg Durrell ha lanzado el primer tráiler y además ya está disponible la película en 2 plataformas. En designcanada.com/watch, que es el sitio web directo, y de ahí les va a dar 2 opciones: verlo a través de Vimeo, y a través de Vimeo es Vimeo Pay, que es cuando tú pagas y ves una película dentro de Vimeo, o la Apple Store. Así que no se pierdan este documental de diseño canadiense. Además, también va a haber proyecciones físicas, evidentemente para la gente que esté en Canadá. Y quiero resaltar 2 cosas importantes, John, antes de cerrar con esto. La primera de ellas es el sitio también es una exquisitez. O sea, el sitio está diseñado de una forma increíble. Si ustedes se meten a designcanada.com, está increíble. Y por otro lado, creo que este tema de cómo ha asumido Canadá el diseño se ha vuelto parte importante de su crecimiento como país. O sea, lo hemos visto desde ahora con su presidente, pero también en la industria, por ejemplo, de la animación, que evidentemente está totalmente relacionada con el diseño. Creo que más que ser como una disciplina más que se imparte en las aulas o
una disciplina más que tiene que ver con el día a día, sí han asumido al diseño como, me atrevería a decir, como un mantra que rige muchas de las decisiones que han tomado como país. Y me fascina la idea de que es tan su obsesión por el tema que hayan creado este documental. Espero que podamos verlo pronto para darles nuestras impresiones, pero de entrada creo que cuando un país se preocupa por hacer un documental sobre diseño, ya está del otro lado. That era of things that started in the mid-60s and on was really the beginning of what we think of Canada. The work and the symbols of those times helped define an attitude of new possibilities, not tied to the past, but looking towards the future. For the CBC, I designed a C for Canada, broadcasting out to the world. The beaver has roots, real ones. Well, the D is like a flagpole. How can it miss? It spoke for itself. It demanded space around it. It took this dimension and it made it similar to this dimension. This is why I love it. Do you think we should have a distinctive Canadian flag? I certainly think we should. The search for a new Canadian identity really started in the 1950s. As we began to shake off all the trappings of yesterday, there was freedom that came with it. Expo put design and architecture onto the radar for many Canadians. The Indigenous artists of that era were quite forthright in saying we will not be presented as propaganda. The set of social conditions that were potentially going to tear apart the country. It's interesting that language and design were the means by which that resolution could take place. If design helped Canada find its place, what more could I wish for? So did Canadians design these symbols, or did these symbols in fact design Canada? Esto es Creative Talks Podcast. Creative Talks Podcast, presentado por Blackbot, la compañía creativa que diseña el futuro. Creative Talks Podcast. Esta es solo una pregunta. ¿Qué harías en 52 días? Si te dijera que en 52 días puedes llegar a esa gran idea que tienes en la cabeza, ¿lo harías? Te presentamos Katana, el primer Creative Planner hecho con las mejores metodologías creativas del planeta. Descárgalo gratis en katanaplanner.rocks. Esta es la máxima herramienta creativa en este planeta. 52 días. Katana y tu sueño más grande. Presentado por Blackbot, la compañía que diseña el futuro. Síguenos en nuestras redes sociales. Twitter, Fernanda Roche, Jonathan Álvarez. WhatsApp 5583 69 59 59. Creative Talks Podcast. Interview. Nos topamos con personalidades del mundo creativo y las extraemos una exquisita dosis intelectual. Interview. Presentado por Katana, el más avanzado Creative Planner del planeta. Creative Talks Podcast. Tema número 1. Estamos ahora grabando en Dixo.com desde la nueva cabina. Y por cierto, wow. Sé que hay muchas reparaciones y muchas cosas que hacer. Nos está contando Vero ahora mismo. Pero se siente como más cercanía. Porque en una cabina tradicional había siempre un espejo. No un espejo, había un vidrio que separaba la cabina y nos aislaba de tener a Vero tan cerca. Y ahora que Vero está tan cerca, tomándose un rico café en una taza de calavera. Es una taza de calavera. Ay, claro, y unos pretzels. Vente, Vero. A ver, ven, siéntate con nosotros. Porque nadie nunca sabe quién es Vero. Vero es como el fantasma que camina. Pero, Vero, ¿cómo estás? Está en este momento acercándose al micrófono. Ese es Vero. En algún momento, en alguno de los capítulos del podcast, platicamos un poco sobre podcasting.
para la gente que estaba escuchando Creative Talks al inicio. Así es. Pero ella es Vero. Vero, preséntate, que el mundo sepa quién eres. Yo soy Verónica, o Vero, como me quieran decir, o Burbuja, o Verushka, como quieran. Y soy la coordinadora de producción de Dixo. Gracias por recibirnos en esta casa. Y literal estamos compartiendo mesa contigo. Sí. Gracias a ustedes por venir, porque ya nos tenían muy, muy, muy abandonados. Sí, es nuestra culpa. Recuerden que nosotros somos queretanos. Bueno, somos ciudad chilango, luego queretanos. Vivimos casi 5 años allá, pero ya estamos de vuelta. Y sí, estamos en el corazón de Polanco, como dice Miguel. O sea, sí, tiene razón, es el corazón de Polanco. Pero ahora sí estamos en la cabina de Dixo como tiene que ser. Así es. Y además sé que están escuchando los chicos de Filmsteria. Hemos dejado escondidos en Dixo algo que habíamos prometido que íbamos a traer, y búscanlo. Vero sabe dónde está, pero sé que no va a ser trampa. Los voy a esconder mejor para que no los encuentren. Igual puede pasar 3 años y nunca lo van a agarrar. Ajá. Pero que queden estos micrófonos, que hace 15 minutos platicamos sobre la importancia de transmitir las ideas que están en tu cabeza. Ah, sí. Porque ustedes no lo saben, porque evidentemente no han escuchado a Vero, excepto en algunas ocasiones si son seguidores de Dixo.com, pero tiene una manera de procesar las ideas y de transmitirlas sui generis. Y además es una colección de ser humano que ha venido topándose con las escenas más interesantes de arte y cultura que están sucediendo allá afuera, y música evidentemente. Y creo que todo ese conocimiento, toda esa forma de pensar necesita transmitirse. Entonces comprometimos a Vero para que Vero se animara a experimentar, al grado en que yo me comprometí de enseñarle un poco de postproducción para que ella también empiece a jugar. Así que Vero, pongámosle una línea de tiempo. A ver. Si de aquí a septiembre tu show no está arriba, te vamos a poner un castigo. Va, me late. Acepto. Así que el mundo ganará un podcast de altísimo nivel. Yo lo siento por ti, porque no soy buena alumna, ¿eh? O sea, sí soy, pero soy autodidacta. Y eso no me hace buena alumna. Eso hace la mejor alumna. O sea, de hecho yo solo como partner te quiero enseñar 3-4 tips y tú vas a hacer 20 más. O sea, de hecho yo te voy a preguntar, ¿cómo lo hiciste? Probablemente. Entonces, y ya no está. Te voy a enseñar. Ah, ok. No. Órale, esos alumnos de nueva generación son... Sí, ya no los hacen como antes. Pero ya está. Sí, y además cerradísimo. tenemos a un testigo adicional al piano. Además. ¿Quién es esa Paulín. Hola, yo soy Em. Aquí con un poco de pena después de escuchar la super voz que tiene Vero. Así que sí, próximamente la van a estar escuchando en su podcast. No te sientas mal. Cada vez que habla un trailero en la televisión, Siri se despierta y me dice, ¿qué necesitas? Y yo, neta. No te sientas mal. Ya está. Tú eres testigo en Paulín, así que... Testigo, firmado. Ya. Es más, ya habíamos casi empezado un tema tan bueno que lo vamos a dejar para otro podcast. Ya está. Ok. ¿Sale? Va. Ese es Vero. Y el día de hoy tenemos una invitada especial que las cosas que... Para llegar hasta acá pasaron meses o años. Años. Antes de que la presentes como se merece, te voy a despedir, voy a regresar a mi lugar para darte, porque además, antes de que la presentes, esta vocecita que escucharon ya ha estado aquí en Dixo hace muchos años. Sí. Y es bien padre ver cómo todo es cíclico y todos nos conocemos y todos regresan y la creatividad ahí está y vas y la reencuentras y eso está bien padre. Y ahora sí, ya me voy. Yo fui Verónica. Bye. Gracias. Va a estar acá al lado de todas maneras. Sí, está en la misma mesa, solo que ahora alejada del micrófono como su zona de confort. Pero nada más va a durar 3 meses más esa zona de confort. Ahora sí, en Paulín coincidimos en la Interactive Advertising. ¿Cómo se dice? ¿Bureau o Bureau? Ay, como quieras decirlo, sí. La IAB. Y en algún momento compartimos mesa en... No sé si era la mesa de agencia. Seguramente. Pero eras presidenta de la mesa de agencia. Sí. Entonces, en aquel entonces admiraba la postura que tenías, admiraba el arrojo que tenías, la perspectiva que tenías respecto a la industria. Y muchas cosas sucedieron desde mi punto de vista que estaban súper atoradas y que tú lograste destrabar. Y además le metiste por primera vez en mucho tiempo un nuevo punch
desde la perspectiva hoy muy necesaria de mujer, de las cosas que la industria necesitaba en términos de equilibrar, encontrar nuevos espacios, y llevaste durante bastante tiempo. ¿Cuánto duró? ¿Como un año o dos? Un año aprox. La presidencia de Paulín. Y luego nos alejamos por un tema de Querétaro, luego nos volvimos a encontrar hace un mes. Y desde hace un mes como oye, está sucediendo un podcast y hablemos de creatividad, y aquí estás. Exacto, muchas gracias, Jonathan. Y es un punto excelente para empezar. A mí me encanta IAB, es donde nos conocimos y donde nos conocemos muchos de la industria. Y justo me metí porque me di cuenta que el término mercadotecnia cada vez se está reduciendo a más y más, y ya no solo es mercadotecnia, ya es comunicación. Y ya no es comunicación, ya es haciendo un trending topic de Twitter. Y entonces me lo quería impulsar un poco más. Justo en esta mesa, es más, en las últimas juntas que he habido, siguen los programas que empecé y ya han tenido mucho adelanto, que son cosas de estandarizar la industria, que tan solo ahí teníamos que partir, porque sin eso no, suena bobo, pero sin eso no puedes hacer un trending topic de Twitter. Si a alguien le están pagando 6,000 pesos en una agencia y en otra 60,000 pesos. Es desde la raíz donde me gusta agarrar el problema, y creo que justo por eso nos caímos tan bien. Sí. No era superficial, era ¿y qué más? ¿Y qué más? Y siempre estar preguntando qué más se podría hacer. Y además te topaste de frente con una industria que ya tenía también una zona de confort. O sea, los que toman decisiones y los que estaban moviendo las operaciones de todas las compañías que integran, no solo IAB, sino en general la industria de marketing, pues como que entraron en un tema de ya no hay más que hacer. Es muy fácil hacer, le doy un botonazo a esto y ya está la campaña. Y te das cuenta que desde la postura de digital, y estamos hablando de hace 6 años, 8 años. Fácil. Sí. Empujar y decir, oigan, esto es un monstruo totalmente distinto y tiene intersección con una multiplicidad de ciencias y disciplinas que ellos no estaban viendo, y que ahora ya se hace evidente, y que sí, gracias a esos empujes que tomaste desde la mesa, hoy han adquirido una etapa distinta de evolución, maduración, y creo que ahí van. El tema es que ahora se está acelerando también, porque evidentemente esto es un tema cultural, el tema digital, y hay cosas ocurriéndonos en esta línea de tiempo súper interesantes. La razón por la cual estamos aquí es porque queremos hablar de creatividad. Sí. Y creo que tú me dices, John, tenemos que hacerlo, y el micrófono es tuyo. Cuéntanos por dónde quieres agarrar este monstruo y cuál es tu perspectiva. Es tuyo. Ok, perfecto, y es algo que me emociona. Voy a empezar un poco para atrás. Dando clases, como bien sabrás, es cuando más te enteras de cosas. Y bien, como dices, digital, es muy difícil explicarle a alguien que en su mente ya lo usa y ya se lo sabe. ¿Cómo le explicas a alguien de la universidad usar Facebook cuando ni ellos ya usan Facebook y ya están en TikTok y tú ya eres una viejita que veía Friends? ¿Sí me explico? De acuerdo. Y entonces tienes que empezar con esta estrategia que va mucho más allá de si es una plataforma X o Y. Ese es un punto muy importante, tanto como los que empezamos en esta industria, que muchos empezamos al ahí se va, y muy poca gente se fue especializando y realmente estudiándolo. Es muy reactivo. Si el cliente lo pide, lo hago, pero no estudia más allá. Y yo, siendo la ñoña que soy, me gusta ir mucho más allá. Digital me gusta porque aunque mucha gente piensa que es una varita mágica, en realidad es una lupa a una empresa y qué es lo que está pasando. Porque ya ve todas las etapas de la mercadotecnia, desde la respuesta del cliente, pues muy interactivo, qué es lo que está pasando, hasta las ventas. Diciendo eso, y cuando más debería de importar, el valor de la creatividad ha bajado impresionantemente. Y digo el valor porque si realmente se usara bien sería una inversión para cualquier empresa. Mucha gente lo ve como un gasto. Pero tan solo por el algoritmo de cómo compras un anuncio en digital, si es creativo y le gusta a la gente y es algo novedoso, va a ser más barato pagar la pauta y va a ser mucho más, va a tener mucho más alcance y mucho más jale. Sin embargo, no quieren invertir en esta creatividad. ¿Y qué es lo que pasa? Tienen que pagar más por anuncios. Un anuncio que la gente solo está esperando 5 segundos para brincarse. Y es un problema tan grande
la falta de creatividad que tenemos ahorita, o más bien la falta de pagarle a una buena creatividad, que está gente pagando Netflix con no ver anuncios, llegando tarde al cine para no ver a los del inicio. Y entonces, como mercadólogos, ¿dónde nos quedamos? La gente está pagando para no ver lo que estamos vendiendo. Y ese es un punto que quiero enfatizar mucho contigo ahorita. Estoy totalmente de acuerdo contigo. O sea, hace todavía 3 años traía hace 3 años traía un movimiento que se llama Fuck You Marketing, porque justamente me estaba dando cuenta de estos absurdos, ¿no? De, oye, resulta que ahora toda una industria, como venía funcionando en los últimos 50 años, el ser humano maduró y se dio cuenta de que podía ser opcional no verte. E inclusive estaba buscando de todas las formas no verte. O sea, yo sí todavía sigo criticando mucho a Google diciendo, oye, ¿en serio? ¿En serio? ¿Vas a seguir con tus anuncios de YouTube? Neta, para nadie se queda. Que en teoría, hace mucho hubo una plática que los iban a quitar, de tan molesto lo ponían la gente, pero al final es un negocio y tienen que seguir metiendo dinero de una manera. Que las marcas no entiendan que ser intrusivo ya no funciona. Ese es un proceso todavía largo que tenemos que afrontar. Larguísimo. Y tiene que ver con un tema de cultura, evidentemente. Y sí, está la creatividad en medio. Cuando tú ves, hay un estudio que se llama Brands. Ves que hace este análisis de las 100 compañías más importantes. Interbrand, sí. Es brutal cada año ver eso. Las primeras 10 compañías de este año, bueno, del 2018, porque el 2019 todavía sigue, de las 10, 8 son tecnológicas. Y la gran mayoría de esas 8 son compañías que no estaban allí hace 10 años. Tal cual. Entonces nos habla de que hay un ritmo brutal en la genética de pensamiento creativo, no solo de esta industria, sino que ya permea todo alrededor. O sea, por ejemplo, hoy creatividad ya no está ajeno a diseño. Creatividad ya no está ajeno a tecnología, ya no está ajeno a todos estos puntos de contacto. Ser creativo ya no es alguien que es ideático, ¿no? Con esta industria siempre premió, puso en un tema casi de deidad a los pensadores ideáticos. Y hoy una idea igualita se nos puede ocurrir a ti y a mí aquí en esta mesa, o a un niño de 6 años. Y ya no hay una comparación de calidad. Ahora es cómo la conectas para que realmente tenga valor a ese ser humano. Y esa ecuación no la están sabiendo resolver. Yo creo que es desde la perspectiva o cómo estamos vendiendo o cómo están vendiendo los creativos la creatividad. Lo primero que piensa la gente es que es un arte o que es algo, o sea, que se te ocurre para ser chistoso. Y no, es mucha estrategia, mucho pensamiento y desde psicología para cómo captar a la gente para llegar a un objetivo. Entonces, tan siquiera empezando por ahí, que la gente empieza a diferenciar, creatividad no es arte, es parte de la estrategia de cómo impulsar a alguien psicológicamente a querer estar contigo, hace toda la diferencia. Totalmente. Y creo que también la intersección con sociología, con evidentemente psicología, antropología. Sí, todo. O sea, el planner. Sí, es una brutalidad. En verdad, esta actividad que nos dedicamos es de las más completas en términos humanos, porque no solamente entiendes al ser humano, sino estás tratando de encontrar qué problema resolver con el producto o servicio que estás tratando de llegar a sus manos. Y es toda un mashup de disciplinas y ciencias que están ahí en una figura o en un comité de creativos que están solamente pensando cómo llegar de forma eficiente a través de todos los medios posibles, porque un medio posible también es otro ser humano que puede ser su amigo y no lo habíamos visto como medio. De hecho, uno de mis libros favoritos, tengo una copia y siempre, bueno, no siempre, pero cuando puedo y consigo copias, empiezo a trabajar con alguien, les regalo este libro. Se llama The Medium is the Message, de los 60s. Esto es muy importante. El señor McLuhan. Por mucho que ahorita esté de moda una plataforma, eso va a cambiar. La estrategia, el pensamiento detrás sigue siendo igual que los 60s. Es más, lees ese libro y es tan actual ahorita que cuando lo escribieron hace un par de años. Sí, es verdad. Y es una brutalidad que estas referencias existan y que no estemos tampoco elevando el nivel. O sea, exacto. Eso es lo que me preocupa de esta industria. Y justo mezclando con lo que decías de el mashup de áreas, es muy importante. He trabajado con muchas empresas, tanto del lado de agencia como marcas, y es impresionante cómo veo que la tecnología ya está aquí. Lo que necesitamos y lo que falta es la conciencia de la gente. Cómo es que la gente de mercadotecnia
Por alguna razón separó los de medios y por alguna razón separó los de ventas y servicio a cliente, cuando ya todo es uno mismo. Y entonces empieza este problema. No me funciona digital. No es que no funcione digital, es que no nos estamos empujando para estar donde deberíamos estar. Estoy de acuerdo. Ayer estuve en una conferencia de Wobby. La verdad me preocupó mucho porque Martin Lindstrom, o sea, es un tipo que escribió un libro que todo el mundo conoce que se llama Comprología, Biology. Y sí, buenísimo. Buenísimo, tiene una perspectiva brutal. Fuera de él, vi un nivel de los 80s. Sí, de un es pensamiento triste. de marketing focalizado en ventas. Cuando ventas ya está... Ni me hables de eso. Sí. Sí, es como de, oigan, en verdad. Y es cuando te preocupa un poco el foro, porque Wobby es Wobby. O sea, sí. Wobby es uno de los proyectos educativos y de transferencia de conocimiento más importante de los últimos 10 años. Y la verdad no me había parado en un foro en los últimos 4 o 5 años. Y ahora que me he parado, porque colaboro con una escuela que se llama Centro, y Centro decidió colaborar con ellos, me fui un poco decepcionadísimo, no un poco, muchísimo, del nivel y de la reacción, porque evidentemente la audiencia, que era muchísima, como viendo que era nuevo, o sea, era como, oh wow, esto es nuevo, ¿no? Y es como, ¿en serio? Me preocupa porque tenemos muy pocos puntos de contacto para poder hablar de las cosas correctas. Y de repente cuando hay un punto de contacto masivo y se hablan las cosas incorrectas, haces que el ecosistema no funcione. Y es ahí donde hay un tema de no conexión entre lo que sabemos personas como tú y yo, y utilizamos todos los medios posibles para difundirlos, tus redes sociales, tus conferencias que das, las clases que tienes, las colaboraciones con universidades o medios como este de podcast en Dixo, que de repente ya no son suficientes. Y la gran pregunta es, ¿qué podemos hacer para poder llegar con este mensaje a todo mundo y que les quede claro que hay que subir esta conversación a otros niveles? O estas compañías, chao, chao. O sea, no van a vivir en media década. Aquí te voy contestando muchas cosas que acabas de decir. Y ahí va. Primero, para que sí lo lean, lo primero es que sigas aprendiendo. Por mucho que juras que ya te sabes todo y demás, agarra el libro nuevo. Si tienes hijos, que ellos te enseñan cómo ellos usan una plataforma. Como yo uso Instagram y como mi hija usa Instagram, son dos mundos diferentes. Tu hija tiene 12 años, ¿no? Exacto. O sea, es un análisis de mercado constante en tu casa. O sea. Tal cual. Es otra forma de pensar. Entonces estás aprendiendo constantemente. Punto número 1, sigue aprendiendo. Y ese creo que todos lo deberían de saber. Y más en digital, por mucho que sepas, sale algo nuevo cada segundo. O sea, no es que ya paraste de aprender. Número 2, con esto de que ya vas a aprender más y estar leyendo, Biology, el libro que recomendó. De Martin Lindstrom. Biology es un juego de palabras como comprología, no como biología. Tan solo ahí me parece muy divertido. Por favor, léanlo. Y de una vez, The Medium is the Message. De hecho es Massage, pero ahí en el intro te dice por qué cambió las palabras. Y va la respuesta a la pregunta, ¿cómo es que hacemos que se involucren más? Y va desde tu punto que dices, este punto de ventas, mercadotecnia y demás. Al final, todo es un negocio. Como mercadóloga, lo primero y lo que más me duele es cuando alguien hace una guerra de precios. ¿Eso qué significa? No metieron creatividad y, quieran o no, van a quebrar. No por no ser digitales, sino por no pensar en el negocio. Es decir, hay muchas personas, es culpa de toda la empresa, no de un área, que te dice, necesitas 5 ventas. Pues para esos 5 ventas bajas el precio y al final estás perdiendo más de lo que estás ganando cuando estás vendiendo. Y es una forma de pensar diferente. Ya el negocio es mucho más allá de vender. Es más, el embudo, el famoso embudo, que tradicionalmente llegaba a la venta y esa era tu meta, ya no acabé ahí, ya es circular, porque de la venta es la postventa, lo recomiendas, lo sigues comprando. Entonces, sí hay muchas cosas que pensar desde la mentalidad de la empresa. Más allá si usan digital o no, que ese es otro problema muy difícil, que justo quiero platicar de una gráfica que hicieron por el problema tan común de la percepción de digital en negocios.
Esta gráfica se llama Gartner Hype Cycle. ¿La has escuchado? Sí, por supuesto. Ok. El problema es tan común que ya hicieron una gráfica de cómo se ve, casi yo como lo veo, cómo ve el jefe digital y qué es lo que está pasando en realidad. Como saben que digital es algo inmediato, esperan resultados inmediatos. ¿Y qué es lo que pasa? Se les olvida cómo es la gente. Por mucho que tu anuncio esté creativo y genial y buenísimo, pues el promedio de México no tiene 5,000 pesos en su bolsa para pagar lo que quieras. Tienes que seguir esperando la quincena, tienes que seguir haciendo planes, preguntarle a la familia en algunos casos. Y justo lo que dice esta gráfica es que los que no conocen muy bien digital esperan un resultado altísimo al inicio. Que eso no pasa por los humanos, no por la tecnología. Se desaniman, por supuesto, dicen que no funcionó digital y no llegan a ver el resultado. Cuando en realidad el resultado de digital empieza lento, agarra vuelo y de ahí se pasa a más de lo que esperaban. Pero pues necesitan tiempo. Me gustaría saber tu opinión de esta gráfica, que cuando lo vi fue como, esta es la descripción de lo que está pasando. O sea, el mismo ser humano que critica estos métodos de digital o nuevas plataformas que se pueden medir, ¿no? Contra un anuncio de calle, ¿no? Un display. No tienen nada de miedo de poner el anuncio de calle, ni lo cuestionan, pero cuestionan al otro medio, cuando en realidad lo que deben de hacer la correcta forma es medir todo y verlo como un ecosistema de puntos de contacto, de entrega de valor al cliente. Ya ni siquiera es una entrega de mensaje. Creo que lo que está pasándole a todas las compañías es que en verdad no se han dado cuenta que el pensamiento de negocios que traen en la cabeza empieza a tener un ciclo de obsolescencia acelerado. Y van a caer. Y necesitan retomar lo nuevo. Voy a poner un ejemplo de la semana que me dejó emocionado por el ritmo que las compañías piensan creativamente. Y la creatividad te avienta un modelo de innovación y disrupción todo el tiempo. Disculpa. La tecnología llegando a este podcast. Y, por ejemplo, estoy hablando de IKEA, la compañía de diseño escandinavo. Prácticamente... Que pronto, ahora sí, de verdad, viene en México. A ver si ahora sí es verdad. Es un rumor que trae media década al menos, que en Monterrey y ahora que en la Ciudad de México. Pero bueno. Pero IKEA, los que no lo conocen, porque presumo los que escuchen este podcast, sí, son una compañía súper cool de diseño de muebles, pero... La verdad, es súper cool, pero no te duran más de 5 años. O sea, se desbaratan a tu primer cambio de casa. Y así está diseñado. Tienen una cultura de obsolescencia rápida para que vuelvas a consumir. Es el Forever 21 de muebles. Exacto. Es bueno, es un fast fashion, es bonito, es padre, te alcanza, pero no va a durar toda la vida. Y ojo, es europeo y traen recuerden, el nivel europeo en términos de diseño es muy distinto al americano. Y sí, la verdad, se reconoce que están en otra liga distinta porque han atravesado distintos ciclos creativos que aquí todavía no. El tema es que ayer ya dijeron oficialmente que van a invertir $44 billones a un experimento. El experimento es, estamos entrando en un punto donde el planeta se está yendo al carajo por compañías como nosotros. Ya no podemos seguir talando árboles que luego terminan en la basura. Por lo tanto, nuestra firma de diseño escandinavo va a hacer muebles impresionantemente cool que duren mucho tiempo. Genial. Y ya no lo vamos a vender, se va a rentar. Entonces, Shared economy. Exactamente. Entonces, en el podcast pasado justo estábamos hablando de que es probable que el share economy esté llegando a un tema de colapso. Porque hay muchas compañías que lo han prostituido, porque así es el capitalismo. Pero ahora tenemos compañías que han dicho, sí, yo era capitalista y estoy entendiendo los nuevos ciclos. Esto aplica también al mundo de los autos, por ejemplo. La gente ya está pensando 2 veces en, ¿necesito realmente un auto? ¿Cómo debe ser ese auto? ¿Lo necesito pagar y ser de mi propiedad cuando ya lo compro y luego se cayó 70% del valor del auto? Mejor rento un auto cuando necesito. Las compañías de firma de diseño más importante, sobre todo las europeas, están ya no vendiendo autos, están rentando autos. Hoy mi coche que tengo en la Ciudad de México es un coche rentado. Es Nissan. Y no es mío. O sea, tengo una línea de tiempo donde en la línea de tiempo lo rento y si quiero cambiar el siguiente que ya es híbrido, lo puedo hacer. ¿Sabes? Esa libertad que tenemos hoy en términos de posesión están cambiando y IKEA se dio cuenta que su siguiente modelo de negocio ya no va a ser la venta, va a ser la renta y además quiere crear todo un movimiento de diseño de sustentabilidad y, como tú mencionaste, circular. Y esas son las cosas que no logran ver las compañías que solamente están poniendo ads.
y que creen que el marketing se trata de ads y de mensajes de oferta y demanda y de guerra de precios. Guerra de precios y ser intrusivo. Algo que quiero decir, bueno, para empezar, qué bueno IKEA y se nota el pensamiento a largo plazo. Claramente no va a durar o no va a tener la retribución el primer año, claro. Tal vez en los primeros 2, pero van a ser los primeros y ya para cuando la sociedad esté ahí, ya van a estar listos para ese cambio. Estaba leyendo una nota ayer o hoy, ya no sé, que en Estados Unidos hubo un boom en segunda ropa. Hubo un problema que llegó, que bueno, es cíclico. Forever 21, todas estas marcas empezaron a ser más baratas que las tiendas de segunda mano. Justo pasó esto, la gente empieza a concientizar. Bueno, 1, tengo la misma ropa que todos mis amigos. Y 2, ya no hay espacio. Y luego el 3 boom más magnífico, el programa de Netflix, ¿cómo se llama? Marie Kondo. Empezó a regresar el boom de segunda mano. Vieron los beneficios y qué se puede hacer. Es decir, no es de un día para otro. Y eso es algo muy importante que quiero restablecer. Es un pensamiento a largo plazo y es un pensamiento de negocio. No digital, la plataforma al final va a ir cambiando, pero es como pensamos y la interacción que le damos a la gente. Totalmente. Aquí en México, y de hecho va a estar en estos micrófonos próximamente, hay una compañía que se llama Troquer, que justamente está haciendo estos ciclos de segunda mano en términos de moda. Porque también las compañías de alto diseño y alta moda están cuestionándose el interior. ¿Qué hacen? Porque ya no podemos seguir matando animales para tener algo de lujo y de piel. ¿Qué es el lujo? ¿No? Está hoy cuestionándose todo. Yo, para los que no me conocen, una palabra para describirme es ñoña y la otra es hippie. Trato de no usar piel. Si fuera por mí solo comería verduras, aunque el doctor ya me regañó, así que a fuerza tengo que comer carne. Pero a lo que voy es, ya es bien visto no tener piel. Entonces las marcas que tienen sus bolsas de piel y no las están vendiendo no entienden por qué. Fui a una tienda el otro día y me encantó una bolsa. Pensé que era de piel y les dije, es que no compro piel. Me dijeron, no. Es de piel vegana. Mi hija y yo nos reímos 1 hora. Así de, ¿me puedes decir si es plástico o no? No. Es piel vegana del mejor material. ¿Qué marca era? No quiero decir. Pero yo lo puedo decir, escríbela y le digo decir socks. Pero a lo que voy es, ya este pensamiento se tiene que ir pensando, bien como dices. Ya no es de lujo tener ese abrigo de conejo que tenía tu abuela. Es más, tengo unos abrigos increíbles que me dejó mi tía, que me da miedo ponerlos, porque siento que los conejos me ahorcan, pero a la vez están increíbles. Entonces es como un pleito conmigo mismo. Claro. Que es como, bueno, me lo regalaron, yo no hice nada, pero a la vez no lo compraría. Claro, el statement de usarlos hoy es muy distinto a la de tu abuela. Y justo es este cambio de pensar. Total, es cultural. Y tú lo mencionaste, la curva es a largo plazo. O sea, lo que nos toca a nosotros, que ya estuvimos en esa industria, que ya estamos en esa industria y que estamos en la ola alta entendiendo cosas distintas, los que escuchen este podcast probablemente están pensando cómo pertenecer a la ola. Y creo que hay una oportunidad brutal, no sé si estés de acuerdo conmigo, desde términos creativos, por eso hicimos este podcast. Sí. Tema número 1, estamos entrando en un cambio de paradigma, no en una industria, en todas las industrias donde el humano tiene actividad hoy. Está cuestionándose, replanteándose, evolucionándose. Alguien escuché una frase de a toda industria le va a tocar su Uber, por ejemplo, ¿no? Es como probablemente sí. O sea, todos los pasos de creatividad, innovación y disrupción están ocurriendo ahora y van a seguir en los siguientes 15 o 20 años. Chicos que están estudiando hoy marketing o comunicación o publicidad, negocios, ¿qué creen? Tienen la oportunidad más importante de su vida si saben no solo pensar como marketing a secas y solamente ven lo suyo, sino cada vez amplíen y colaboren con todo lo que está pasando alrededor. La única manera de pensar creativamente hoy no es a través de las ideas, es a través de un ecosistema de valor compartido donde cada uno de estos puntos agrega valor al ciclo. Y en el ciclo ya no solamente es cuánto estoy ganando, ya hay nuevas P's incluidas que hemos repetido al cansancio, donde planeta es una. Es como, ya no puedo seguir haciendo libros, ¿eh? ¿Qué hacemos? Ya no matamos libros con papel. ¿Qué tenemos que hacer?
Y Tal resulta cual. que nos topamos con una compañía en Europa y hay una en México que ya encontramos que hace papel de piedra. Sí, yo tengo esas libretas. ¿Tú las tienes? Son increíbles, no te cortan el dedo. Si se mojan, no se mojan. Soy Y muy además, fan. si un día, por cualquier cosa que me dolería de un libro que llegara a ese nivel, que nadie lo usara, pero llegara de nuevo al planeta, el planeta lo rehúsa. Sí. O sea, brutal. Esos son los saltos que necesitamos. Eso es nuestra forma de comer, nuestra forma de vestir, nuestra forma de usar dispositivos, etcétera. Eso va a pasar. Entonces están parados en una industria o en un momento en la historia donde se vuelve la oportunidad más interesante, pero lo que están enseñándote en clase no es suficiente. No. Necesitas interaccionar con otras disciplinas, consumir a las personas que están hoy en día aportando pues mensaje académico que casi es evangelización desde mi punto de vista, o las plataformas digitales desde Skillshare o Coursera o Doméstica. Coursera es buenísimo. Buenísimo, y sí ahí lo están. recomiendo. Y muchos son gratuitos. Puedes entrar a una clase tipo auditar. Es decir, no hay excusa para no seguir aprendiendo. No hay excusa, excepto hay un tema conformista y creo que sí, los conformistas en la siguiente década no van a estar aquí. No van a estar liderando absolutamente nada, excepto siendo espectadores de algo que tuvieron en sus manos y por no entenderle los dejaron atrás. Y eso es creatividad. Tal cual. Quiero sumar algo más. Es un tema que también veo muy seguido, que la gente en vez de pagar creatividad, regresando un poco a la creatividad, o le quiere copiar a la competencia o solo quiere copiar su estrategia del año pasado. Metiéndome a estas marcas, algo que se me hace hasta cómico, es que no se dan cuenta que la misma competencia con la estrategia que tienen y la que quieren copiar está quebrando y los números que tenían del año anterior son falsos. Pues ¿por qué? Porque antes no medían. Entonces el equipo de ventas, administración podía inflar los precios porque le tocaba el bono, pero no era real. En muchas marcas es 10% más que el año pasado, 10%. Ya hay objetivos que supera la gente acá en el planeta. Cierto. Entonces no son números reales. No. Se están mintiendo a ellos mismos. No están invirtiendo en creatividad para que esto jale. Y por lo mismo van a quebrar. Y estoy feliz que quiebren. O sea, en serio, me gustaría verlos desempleados. No porque sea Thanos, o sí, pero solamente a través de la crisis y a través de un error tan grande es que entiendes algo que se te advirtió o que estuvo siempre a tu mano y no lo viste. Tal cual. Y es cuando te vuelves obsoleto. Y todas las compañías copycats que hay afuera, o sea, desde el punto de vista de la música ocurre todo el tiempo, ¿no? Creo que esas industrias nos llevan adelante unas 10 años al menos. Pero ahora esas compañías que están haciendo solo copia para maximizar los resultados de venta tampoco van a caber aquí. Y la gente va a entrar en una curva de conciencia muy interesante en la siguiente década. Y no van a sobrevivir a esa línea de cuando tu consumidor te pregunte, oye, ¿por qué estás haciendo esto? Tal cual. Y no tengas respuesta. Y hay algo muy importante. Hay de copiar a copiar. Hay muchos libros de Still Like an Artist, ¿no? Cuando aplica tu negocio, claro. Cuando aplica tu producto y alguien más ya lo hizo, hazlo tuyo y transfórmalo. No copies por copiar, ¿no? El típico, pues ellos hicieron corte de gasto y así llegaron a la meta. Una cosa es quitar un aceite de oliva que ahorró millones para una aerolínea, a cortar la mitad del personal porque saben que cortar presupuesto, no saben por dónde ni hacerlo de una manera creativa. Y eso ya pone en peligro la calidad de un producto o servicio. Totalmente. Para ir cerrando, Pauline, dos cosas. Primero, la gente que te está escuchando ya se dio cuenta del tipo de ser humano que tenemos en los micrófonos en esta edición. ¿Cómo acercarse a ti? ¿Qué plataformas tienes donde la gente pueda seguirte o conversar contigo o llevar esto a otro nivel? Me pueden encontrar en Twitter, es la mejor forma porque todo lo demás lo tengo muy privado por paranoia absoluta porque pues parte de mi trabajo es conseguir información. Pero en Twitter estoy como M Pauline, que es como Paulina, pero sin la A. Pauline. Okay, solo dime que no trabajaste en cultura colectiva y ya. Si no se te corta ahora mismo el aire. No. No, ya platicaremos de eso. Ya sé. Es otro tema muy importante, pero... Sí, es un tema de información justamente como eso. Y de cultura. Sí, total. De nuevo. Y de transparencia también. Sí. Y que todos están aprendiendo, ¿eh? O sea, Facebook está aprendiendo la mala.
Todos. Aunque tenías un olfato de que no estaba bien del todo, pero aún así decidiste entrar y eso es como, ok, ahora estás pagando la responsabilidad porque a todos nos llega la hora de pagar. Sí. Y no es en el cielo ni en el infierno, ¿eh? Ni karma ni nada. No, es consecuencia. Y es pura energía de este planeta que se te regresa y se recicla. That's it. Pues muchísimas gracias. Pues gracias a ti. Y solo repito, Vero está mirándote con ojos de profeta también, porque en el futuro ella también tendrá esta responsabilidad de transmitir estas ideas. Sí, ya la quiero escuchar. Has venido de Cuernavaca para venir acá al corazón de Polanco a grabar. Gracias por ese esfuerzo y esa energía. Muchísimas gracias. Esto es Creative Talks Podcast. Creative Talks Podcast, presentado por Blackbot, la compañía creativa que diseña el futuro. Creative Talks Podcast. Fernanda Rocha, una vez más, y ya creo que es un cliché de este show, los tiempos nos comen, los procesos están aquí y también, como no, los no acuerdos. En este podcast a veces no hemos estado de acuerdo y hemos hecho explosiones fuera del micrófono, pero el tiempo se va volando, Fer, y es un placer estar una vez más en esta edición contigo y una edición más con todas las personas que nos prestan su línea de tiempo para escuchar este show. Muchas gracias por haber estado una vez más con nosotros. Recuerden, yo soy Fernanda Rocha. Me pueden encontrar en Twitter como Fernanda Roche o en Instagram como @soyfernandaroche. Y no olviden de cualquier comentario, mensaje, queja, reclamo o cualquier tipo de expresión que quieran hacernos. Pues está nuestro número de teléfono. Lo voy a repetir porque hace tiempo que no lo digo. Y aunque sé que algunos de ustedes ya nos han dejado un mensaje, hay otros que no. Y el número es 55 83 69 5959. Ahí nos pueden dejar un audio en WhatsApp o algún comentario o propuesta que quieran hacer sobre el podcast. Les recuerdo que voy a estar la siguiente semana en Guadalajara, en Talentland. Voy a dar 3 conferencias. Una en el escenario principal, así que en ese escenario principal voy a estar hablando de inteligencia artificial aplicado al mundo del marketing, la comunicación o la innovación, así que va a estar súper sexy. De hecho, a partir de ahorita, acabando el podcast, comienzo a preparar ya esa presentación que daré. Luego tendré otras 2 en distintos escenarios. Uno va a ser en el escenario de marketing y otro creo que de negocios, así que la gente que esté en Guadalajara, métase a Talentland, vea los horarios y no solamente en temas de mi conferencia, puede ver una exquisitez de contenidos que van a ocurrir en estos días en Guadalajara. Así que va a ser un placer verlos por allá. Y también recordarles que también vamos a tener Insanity Bootcamp próximamente en Guadalajara. León es la primera ciudad. Luego creo que nos vamos a Guadalajara, si no me equivoco. Así es. Así que también gente de Guadalajara que quiera entrar con estos contenidos altos de diseño, innovación, negocios, marketing, comunicación, necesita darse una dosis del Insanity Bootcamp. Así que pues nos saludamos allá a los que están en Guadalajara. Yo soy John Black. Recuerden mis redes sociales, @Jonathan Álvarez en Twitter, Jonathan Álvarez en Instagram también. En Facebook ya no tanto, ya no me dejan agregar nuevos amigos, así que las únicas vías de comunicación son esas. Y sí, déjenos WhatsApp, ya les pasó Fer el número con el cual pueden hacerlo y déjenos audio para que nosotros podamos utilizar esto. Gracias a todas las personas que estuvieron involucradas en esta edición. Vero, gracias por rescatar la entrevista que hicimos en la cabina de Dixo. Muchas gracias. Por cierto, si estás buscando nuevos contenidos, Dixo.com, puedes encontrar una muy amplia carta programática de contenidos. Saludamos a todos nuestros amigos de Dixo y gracias por hacer este esfuerzo semanal de compartir cada uno desde su trinchera. En verdad, Dixo.com, escuchen los podcasts de esta casa. Esto fue todo. Gracias por escuchar las Creative Talks y nos vemos en el futuro. Dixo presentó Creative Talks, el podcast en donde hablamos de creatividad, innovación, medios, disrupción y emprendimiento, con Fernanda Rocha y John Black.
por Dixo, la productora de podcast más importante de habla hispana. Nos escuchamos en el futuro.